Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Un saludo, amigos, para todos. Iniciamos esta jornada poniéndonos en las manos de Dios, escuchando su palabra, porque sabemos que Él, solamente Él, tiene palabras de vida eterna. Instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre mí. Ayúdame a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo inapropiado. Ayúdame siempre a poder andar en camino de rectitud para poder ser bendecido por Dios. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió: Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos queremos ser libres, pero muchos se equivocan en cómo o en dónde buscan esa libertad. Hoy quisiera compartirles 2 ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar a entender mejor esta situación. La primera, aquel pasaje del joven rico. Quería ser libre y por eso se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: Cumple los mandamientos. Y el joven le respondió: Pero Señor, las he cumplido. Entonces ve, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Fue la respuesta de Jesús. El joven no fue capaz de desprenderse. Este joven buscó la libertad en Jesús, pero cuando vio el precio que tenía que pagar, entonces ya no fue capaz. Y eso lo dejó con una profunda tristeza. Este joven no tenía riquezas. Eran las riquezas quien lo tenían a él. Y así nos puede suceder, nos puede pasar a nosotros con esos bienes que tenemos. Muchas veces tan aferrados a ellos que terminan quitándonos nuestra libertad y nos esclavizamos. El segundo texto bíblico o ejemplo es la parábola del hijo pródigo,
que se encuentra en Lucas capítulo 15. Alguien que vivía muy bien en la casa, pero que quiere ser libre. Cree que estando en la casa no puede ser libre. Y entonces le pide la herencia a su padre y se va a un país lejano creyendo que allá sí va a ser libre. Pero en ese país lejano, a lo único que se enfrenta es al pecado, se enfrenta a comer la comida de los cerdos. Y ese es el pecado. Muchas veces el pecado nos promete libertad, nos promete felicidad, pero termina hundiéndonos en el lodo, termina haciéndonos caer muy bajo. Muchos no valoramos la presencia de Dios. No valoramos cuando estamos en casa y tenemos que experimentar el pecado recién para darnos cuenta que el pecado no nos da la libertad. Como decimos, tenemos que tocar a fondo para poder recapacitar. Y hoy Jesús nos dice algo muy importante en el Evangelio. Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdadera libertad es vivir según la palabra de Dios. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Tomen mi yugo que es suave y mi carga ligera. Ese yugo y esa carga son los mandamientos, son la palabra de Dios, que sí es una carga para aquel que no ama, pero se convierte en una carga ligera para aquel que ama a Dios. ¿Quieres ser auténticamente libre? Pues no te alejes de Dios, no te alejes de la verdad, no te alejes de la palabra de Dios. Vivir en la mentira es posponer las consecuencias. Si queremos ser libres, no nos dejemos seducir por el pecado, no nos dejemos seducir por el orgullo, por la lujuria. Que el Señor te bendiga y te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día, y si tienes la oportunidad de hacer el bien a una persona que está sufriendo o pasando alguna necesidad, hazlo, no lo dudes, Dios te devolverá el 100 por 1. San Pablo dice que hay más alegría en dar que en recibir.